Perspectiva Siglo XXI presenta Profecías para hoy. ¿Estás listo? Para entender lo que viene. Amigos, qué alegría el poder estar juntos nuevamente para escudriñar y ver la palabra de Dios en su verdadera dimensión y lo que Dios tiene para enseñarnos o para comprender. Ya estudiamos o comenzamos estos días estudiando la lección número 7 que tiene que ver con la oración y es algo realmente grandioso el poder comunicarnos con nuestro Dios. Y lo que vamos a ver es realmente una vida de oración, una vida en la cual realmente el Señor pudo guiar en gran manera, porque el poder de la oración es así. Si estamos comunicados con el cielo, realmente nadie podrá apartarnos en las cosas malas de esta vida hasta cuando estemos con Él para siempre, me refiero con el Señor. Que Dios nos bendiga y que Dios nos acompañe para que podamos tener momentos felices mientras estudiamos la palabra de Dios en su segunda parte, porque es la lección en su segunda parte. Ahora bien, ¿qué dice allí? Oración de Moisés, siervo de Dios. En realidad Moisés fue un siervo de Dios muy grande. Y el texto del Salmo 90, el verso 12, dice: Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué hermosa frase, ¿verdad? Pero para entenderla tenemos que ir más, repasar un poco el contexto de toda la vida de Moisés, cómo fue a fin de que podamos entender. En realidad Moisés fue un siervo de Dios, un gran hombre de Dios, guiado por el cielo, porque realmente él vio a Dios cara a cara. La Biblia dice, ¿verdad?, cuando le entregó los mandamientos allí en el monte Sinaí. Ahora vamos a leer allí el título, Alicia, que nos dice lo siguiente. Familia de Moisés, siervo de Dios. Bien, allí la familia de Moisés, el siervo de Dios. ¿Cuál era la familia realmente de Moisés? ¿De qué tribu descendía él? Ya vamos a ver en estos textos, allí aparece. En Éxodo, el capítulo 6, el verso 19, leemos lo siguiente. Y los hijos de Merari, Mali y Musi, estas son las familias de Leví por sus linajes. Bueno, era de la tribu de Leví, y allí está hablando, ¿no es cierto?, claramente que de la familia de Leví dice, y su linaje, y continúa diciendo el verso 20. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Bueno, aquí menciona Amram, o sea, es un nombre un poco raro para nosotros, tomó por mujer a Jocabed, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. De manera que Aarón fue el hermano de Moisés y aparece María ya en el siguiente pasaje que vamos a leer. Pero ahora vemos el momento cuando Dios actúa en forma tremendamente poderosa. Muchas veces los escépticos se preguntan acerca de eso. ¿Realmente será que eso es verdad, que eso es así? ¿Que cómo puede ser que Dios obró de esta forma? Pero saben, amigos míos, fue de esta forma y de esta manera. Dios abrió el Mar Rojo en dos, una nube en la cual estaba Cristo mismo, separaba para los egipcios, después de haberle enviado 10 plagas, como ustedes ya conocen o hemos leído, ¿verdad?, acerca de ello, y para los egipcios, el ejército de egipcio era oscuridad profunda, y para el pueblo de Dios era luz. Así dice la palabra de Dios, hasta que cruzaron el Mar Rojo, y allí también fue el fin del ejército que perseguía o se rebeló contra Dios en una forma terrible. Cántico de triunfo al ver cruzar el Mar Rojo. Y allí encontramos a María y también con otras mujeres más, cantan y alaban el nombre de Dios. Es notable lo que dice Éxodo 15. Leamos, Alicia. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Bueno, ahí recalca lo que recién mencionábamos. Dios obró en forma poderosa. Faraón, en su furia, después de haber recibido inclusive las 10 plagas terribles, sin embargo estaba
lejos de Dios. Se apartó de Dios y siguió su impresión profunda contra el Dios del cielo y se rebeló contra Dios. Porque de veras que conocía al pueblo de Dios. Ya vamos a ver muchos pasajes que hablan de esto. Y allí el verso 20 agrega: Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Bueno, María, y dice allí la Biblia algo muy grande, que María tenía el don de profecía, inclusive. Vamos a leer el 21 también. Y María les respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Bueno, allí María iba guiando a aquellas mujeres que contestaban y alababan el nombre de Dios. Alababan como nosotros tenemos que alabar también al Eterno, cuando por sus maravillas, por su grandeza, por todo lo que hace por nosotros para que podamos un día heredar el reino de los cielos para siempre. Ahora entremos a Egipto. ¿Y qué decir de Egipto en sí? Vemos allí Israel en la esclavitud de qué, Alicia, dice allí. En la esclavitud de Egipto. En la esclavitud de Egipto. ¿Por qué? Porque en realidad se hicieron 3 enormes pirámides. 3 monarcas obraron, pero saben, fue tan grande la ruina y la muerte de hombres que morían por el trabajo, que realmente después dejaron de hacerlas. Por eso es que hoy encontramos esas 3 pirámides. La mayor de ellas, la de Keops, después vemos la de Kefren y también la de Miserino, que la tenemos allí más a un costado. Egipto fue un reino poderoso en sus días, un reino que realmente marcó una gran lejanía por un lado de Dios y por otro lado adoraba al río Nilo como Dios principal. El faraón se lo consideraba guiado por Dios en forma total, de manera que está claro. Pero saben, allí vemos a Israel ahora muy difícil, pasaron días muy difíciles. En Éxodo capítulo 1 leemos de esta manera: Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. O sea, en la desesperación porque vieron que Dios bendecía, ya José no estaba más, ¿verdad? Y entonces en su desesperación comenzaron ahora a obrar en forma terrible. Faraón se enfureció. Él veía y decía: es peligro que este pueblo crezca tanto que nos venza a nosotros un día, y se terminó. Entonces empezó ahora a perseguir al pueblo de Dios. Es que Satanás nunca puede estar en armonía con Dios. Hay una rebelión permanente. Recordemos que estamos en un gran conflicto entre el bien y el mal. Y leemos arriba en el titular que dice así: Crueldad y muerte contra Israel. Realmente fue una crueldad. Miren lo que hizo realmente el faraón. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Qué notable, ¿verdad? El valor de aquellas mujeres que fueron guiadas por Dios. Ustedes notaron el gran conflicto entre el bien y el mal. Y saben, mientras estamos en este gran conflicto entre el bien y el mal, he aquí que la mano de Dios habrá de acompañarnos, habrá de guiarnos. Indudablemente que siguió también a los padres de Moisés. Y ya vamos a ver algunas cosas que nos hacen ver eso, la forma en que el Señor siempre no se olvida de nosotros, nos guía, nos acompaña para que podamos ser salvos y podamos estar un día en la patria celestial. Ese es el deseo del Señor. El versículo 18 agrega lo siguiente: Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Bueno, en realidad había aparentemente una desobediencia, y evidente fue así. Pero el rey estaba ahora enojado contra las parteras, porque la orden era cruel, tenían que matar a los niños varones, como dice allí la palabra de Dios. Pero ahora leemos de esta manera:
Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Qué notable, ¿verdad? Aquellas parteras guiadas por el Dios del cielo, bueno, dijeron, las mujeres hebreas son fuertes, no son como las egipcias. Yo imagino cuando Faraón escuchó esto, ¿verdad? Quedó confundido del todo. Pero el versículo 21 agrega más. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. De manera que ahora la furia del Faraón lleva a ser algo muy serio. En realidad el Nilo, como recién mencioné, que era el río que estaba allí en Egipto, era el dios mayor considerado de esta forma. ¿Y qué hicieron? Bueno, la orden era estricta. Echad a los varones, todo niño varón que nazca, echadlo al río. Y entonces se van a terminar y este pueblo va a ir disminuyendo. Tenemos que terminar, no podemos seguir de esta manera. Pero Dios hizo otra vez, nunca se olvida de sus hijos. Dios y aquel pueblo que estaba trabajando en el fango, en el barro, haciendo ladrillos, como leíamos recién, oraba al Señor, clamaba a Dios. Saben, Dios siempre responde. Estudiamos eso acerca de la oración y no tenemos que olvidar, en nuestra vida siempre debemos orar, entregar nuestros problemas al Eterno, saber que Dios va a estar a nuestro lado y nos va a conducir, porque sin Dios nada podemos hacer. Pero el Señor realmente las bendijo, como dice allí el versículo, agrega lo siguiente, leamos de nuevo este pasaje. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Allí flotaba, y ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Esa pequeña canasta que estaba realmente con betuno, con asfalto la habían cubierto sus padres, ese fue el ingenio. ¿Y cuántas veces habrán orado a Dios y clamado al cielo para que el Señor de alguna forma, y Dios les dio esa idea, para que allí pudiese Moisés, el frágil niñito estaba en las aguas del río Nilo, tal cual dice las Escrituras, y el verso 6 agrega. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Bueno, cuando escuchó el llanto del niño, de Moisés, dice allí que en realidad cuando abrió, vio al niño y aquel niño lloraba, y teniendo compasión, o sea que ese llanto llevó compasión a aquella hija de Faraón en ese momento. Y entonces encontramos el texto bíblico, allí vemos nuevamente esto, y el texto de Éxodo capítulo 2 dice lo siguiente. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Bueno, ustedes ven que este relato parece casi imposible, pero la mano de Dios estaba guiando las cosas. Había dado también la idea a María, también a Aarón, cuando eran pequeños, ¿verdad? Pero a sus padres, tal cual leíamos recién en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pudieran obrar en momentos dramáticos. La Biblia dice porque le vieron el niño hermoso. ¿Y qué quiere decir eso? Simplemente ellos veían que Dios tenía una misión para él. Y de veras Dios tenía una gran misión para Moisés. Una misión enorme, iba a ser el libertador de su pueblo, pero ahora continuemos leyendo las Escrituras que continúan diciendo de esta forma. A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. O sea que el nombre Moisés significa porque de las aguas lo saqué. Inclusive eso humillaba al faraón mismo, porque el río Nilo era el Dios. De las aguas lo saqué. Pero he aquí que
Así son las cosas de Dios. Dios guiará nuestra vida y nos guiará de tal forma para que podamos servirle en nuestra existencia y podamos llegar a un reino eterno, porque es el plan divino. Todo lo hizo el Señor. Lo hizo para que nosotros podamos ser salvos y podamos estar un día en el reino de Dios. Allí tuvo realmente Jocabed poco tiempo, no había mucho tiempo, pero él se portó cerca de Dios y crió a ese niño en el temor de Jehová. Cuando llegó el momento asignado, se lo entregó ahora a la hija de Faraón, como dice allí la palabra de Dios. ¿Qué tiene más valor en nuestra vida? Nos preguntamos ahora. Y ahora vemos a Moisés ya grande en el palacio, en el cual estuvo 40 años, como estamos viendo allí, 40 años en el palacio de Egipto. Él estaba destinado a ser realmente tenía todo en sus manos, iba a ser un faraón, iba a tener riquezas, honores y cuantas cosas más. Pero el texto bíblico dice así: Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Qué texto más hermoso es este, ¿verdad? Porque por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, dice allí. O sea, rehusó ser el faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Amigos míos, en este mundo siempre las espinas vendrán. No podemos ser cristianos sin sentir el golpe de esas espinas. Eso es lo que tenemos que entender. Pero saben, en realidad Satanás no puede vencer a aquel que ora y ora con fervor y le pide al Señor que lo guíe en este mundo tenebroso por causa del pecado, pero el Señor nos dará un hogar eterno pronto cuando Él vuelva por segunda vez. El texto 26 continúa diciendo: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Bueno, claro, ¿qué era realmente la fama, el honor? Ante Moisés se desplegaba la grandeza del reino de Dios. Se desplegaba la grandeza de aquel Dios infinito, por lo tanto, él prefería ese reino y no el reino temporal de esta vida. Por eso el verso 27 agrega: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés tuvo que enfrentar momentos muy difíciles, aún en la furia un día mató a un egipcio, aquellos que castigaban al pueblo y que lo estaban realmente matando en vida, porque otra palabra no podemos usar. Entonces tuvo que huir de Egipto. Huyó por el desierto de Madián, hasta que llegó a la casa de Jetro, como dice las Sagradas Escrituras. Y una de las hijas de Jetro realmente fue la esposa de Moisés en ese largo. Ahora vemos otro 40 allí. 40 años pasó Moisés en el desierto. Y a mí me llama la atención porque Moisés fue realmente un pastor valiente que guió a Israel. Dios lo usó. Lo que había aprendido en el palacio no servía para guiar a ese pueblo de Israel que tendría que guiar. Por lo tanto, así es el Señor. Allí, ahora a los 80 años el Señor le habla. Después de los 40 años que había aprendido la mansedumbre, ¿verdad? Y dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Claro, en ese monte de Dios le dio la ley moral. Es notable. Apacentando Moisés, dice, las ovejas de Jetro, su suegro. Se encontraba en esa condición cuando repentinamente ve algo, y allí vemos lo que él vio, ¿no es cierto?, en ese momento. Moisés contempla algo extremadamente grande y se da cuenta de la presencia de Dios. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Bueno, Moisés, Moisés, heme aquí, contestó el fiel siervo de Dios. Si nosotros nos inclinamos un poquito para ver lo que tenemos en la espalda, que allí está, ¿no es cierto? Bueno, acá parece que este aparatito no me quiere marchar, pero ahí está, va a marchar.
Tenemos a Moisés ahora en un momento muy grande de su existencia, el gran conflicto de eternidad a eternidad y cuando Cristo va a regresar para darnos un hogar eterno. Pero ahora ve él, y ustedes ven cómo el Señor lo acompañó. El Señor en forma personal, el mismo que murió en la cruz del Calvario, porque así dice las Sagradas Escrituras, fue aquel que ardía en medio de la zarza y no se consumía. Moisés se dio cuenta que Dios se encontraba allí, pero no alcanzaba a entender todavía la dimensión de lo divino que pronto él llegó a notar. 40 años había aprendido ahora la humildad, pero ahora el Señor le habla tiernamente a Moisés. Moisés vuelve a Egipto y libera a Israel. ¿Cómo habría de liberarlo? Ahora el versículo 5 de Éxodo 3 agrega: Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Bueno, en realidad allí estaba aquel varón del cielo, aquel varón de Dios, mejor dicho, cuando realmente Dios le habla: quítate el calzado porque la tierra donde estás es santa. La presencia de Dios, el fuego que ardía y no se consumía porque Dios es eterno. Nunca podemos entender hasta cuando lo veamos un día, estemos con Él para siempre. Pero oremos mucho para que esto sea una realidad en nuestra vida. Clamemos a Dios, porque el orar es entregar nuestro corazón y tener a Dios como un amigo. Eso es lo que realmente significa. Pero tenemos que realmente entender las grandes cosas del Señor y continuemos leyendo de esta manera. Dijo luego a Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. De manera que Dios dice: yo no es que pasé por alto la angustia de mi pueblo. A veces Satanás nos tienta para que frente al dolor, al sufrimiento, pensemos: pero Dios se olvidó de mí, Dios no se acuerda más. Es allí el momento cuando tenemos que doblar nuestras rodillas, tenemos que realmente orar al Todopoderoso. Y orar realmente es saber que estamos conversando con Dios, nada menos que esto. Es impresionante el pensar en esa grandiosidad y por eso hablamos de este hombre de Dios, porque él habla y en el Salmo 90 describe todo lo que es realmente una oración especial que él tiene. Entonces he visto, dice el Señor, la angustia del pueblo. Y el verso 8 continúa diciendo de la siguiente forma: Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Me llama la atención este pasaje de la palabra de Dios. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Dios los iba a librar. Dios iba a obrar y obró a través de 10 plagas terribles cuando Moisés y Aarón se dirigieron hacia el lugar donde ya sabemos, ¿no es cierto?, hacia el faraón. Pero es notable que allí agrega algo. Menciona los lugares, o sea, los pueblos que serían vencidos. Ya Dios le anticipa cómo sería, cómo caerían esos pueblos que eran pueblos que se habían apartado de Dios, se habían alejado de Dios, habían llegado al colmo de la lejanía de Dios. Por eso ya ellos podían saber dónde iban y a quiénes tendrían que enfrentar si Israel hubiera sido fiel desde el comienzo. Desgraciadamente, muchas veces Israel se apartó de Dios y llegó al colmo aún de negar a Cristo después. Pero Dios lo acompañó para que realmente tomase la tierra de aquellos rebeldes hombres que ya no querían saber más nada de Dios. Había llegado la hora del juicio para ellos. Ahora encontramos a Moisés frente al faraón. Estaba ocupando el faraón el lugar que él mismo tendría que haber ocupado. Pero entonces, por orden de Dios, le habla con claridad. Estaba Aarón allí que en voz audible y poderosa, porque así se había arreglado Moisés, él era tardo de lengua, así él se presentó en realidad ante Dios. En realidad no voy a poder yo hablar con el faraón. Y entonces Dios le dice: bueno, Aarón te va a acompañar y te va a ayudar en la tarea. Y así fue siempre, ¿verdad? Ambos eran levitas de la tribu de Leví. Y le habla plaga tras plaga. Cayó sobre Egipto, porque el faraón era simplemente duro
con Dios, duro con el Todopoderoso. Se encerró en sí mismo y negó la presencia de Dios, aunque a veces le parecía que era imposible, pero volvió otra vez atrás, porque estaba pecando contra Dios. La grandeza de un Dios eterno. Y aquí tenemos que notar esto, que es realmente grande este pasaje de la palabra de Dios. ¿Qué dice allí en la oración Moisés? Moisés ora a Dios. Y él escribe esa oración para que nosotros entendamos. O sea, estando allí en el desierto de Madián, fue en ese momento cuando, inspirado por el cielo, y en el Salmo 90, describe lo siguiente. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Texto hermoso, ¿verdad? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios eterno, Dios maravilloso, que creaste todas las cosas. Él había sido educado plenamente. Él sabía quién era el Todopoderoso. Él conocía al Dios infinito. Por lo tanto, ahora escribe allí en ese salmo especial que realmente es un cántico también a Dios y una oración al Todopoderoso. Porque cuando oramos a Dios, estamos adorando a Dios, estamos confiando en el Dios eterno que reina desde el siglo y hasta el siglo, como dice Moisés, ¿verdad? Y también así Dios puede estar al lado de sus hijos. Satanás nada puede hacer. Cuando los hombres oran a Dios, nada puede hacer el príncipe del mal contra sus hijos. Continúa diciendo el verso 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Para Dios 1000 años no es nada. Y aquí la comparación es realmente maravillosa. ¿Por qué 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer? Dice la palabra de Dios, que pasó y como una de las vigilias de la noche. O sea, nada. Para Dios no existe el tiempo, en otras palabras. Dios es eterno. Y el verso agrega: los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Bueno, es una figura hermosa. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, y continúa diciendo, en la mañana crece y florece, o mejor dicho, florece y crece, a la tarde es cortada, ¿y qué pasa? Y se seca. Yo me acuerdo cuando era niño que pasaba por un arroyo y veía en la mañana realmente algunas plantas que tenían flores hermosas. Claro, no había salido el sol todavía. Venía para ir a la escuela primaria en aquellos días. Y saben lo notable del caso, es que aquellas flores eran realmente hermosas, pero al volver, cuando ni salía el sol, las flores se terminaban y se encogían y ya no tenía más nada. Moisés compara esto con la brevedad de la vida humana. Nosotros no somos nada. Pero por otro lado, para el Dios de los cielos, ¿qué es? Dios es eterno, para Él no hay tiempo. Y en la presencia de ese Dios eterno habitaremos un día. Y es eso lo que Dios quiere que entendamos, lo que Dios habla a través de Moisés en esa oración, porque es una oración, una plegaria al Todopoderoso, mientras nosotros aprendemos también lo que es la oración. Ya estudiamos en la lección las condiciones de la oración. No es un rezo, no es repetir de memoria frases que son a veces que no están ni siquiera coherentes con lo que pensamos, sino que realmente es entregar nuestro corazón a Dios como un amigo. Eso es orar al Todopoderoso. Dios obrando para salvarnos. Y ahora continúa allí este salmo de una forma grandiosa. Cómo Dios lucha para rescatarnos del pecado y de la desgracia en la cual caímos en este mundo turbulento. El versículo 3 del Salmo dice lo siguiente: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. ¿Estamos entendiendo realmente lo que estamos leyendo? Convertíos, hijos de los hombres. O sea que el Señor ruega por nosotros. Nosotros rogamos a Dios, y si rogamos a Dios, el deseo de Dios se va a cumplir en nuestra vida.
Pero el Señor constantemente lucha con el corazón del hombre endurecido, porque caímos en la transgresión, caímos en el pecado. Hay un conflicto enorme en nuestra mente, en nuestro ser, en todo momento. El autor del pecado no cesa en ese gran conflicto, pero nunca el Señor va a abandonarnos, sino que Él va a luchar. El versículo 7 agrega más. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Claro que somos. El Señor nos azota a veces y permite que pruebas duras vengan en esta vida para que podamos convertirnos y llegar a ser hijos de Dios. El versículo agrega, hermoso versículo, texto 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Claro, las maldades nuestras ante los ojos del Omnipotente. Aquel que es justo y que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Aquel que existe por sí mismo. Pero el Señor ve nuestro carácter, conoce nuestras intenciones. El plan de salvación consiste en cambiar el corazón del hombre. Ya sabemos, hemos estudiado acerca de ello. De manera que permitamos que Dios obre, pero para que Dios obre tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Mientras nos entregamos a Dios, puede ser en la mañana, puede ser el mediodía, puede ser en la noche, agradeciendo a Dios por todo lo que nos da, pidamos siempre al Señor que Él perdone nuestros pecados y que nos dé fuerza para vencerlo, para que pronto podamos estar en la eternidad y podamos reinar con Él por los siglos sin fin. Porque Dios nos creó para que habitemos la eternidad. La muerte es una desgracia que hay en este mundo, pero de ninguna manera Dios nos creó de esta forma, ¿verdad? En el principio, brevedad de la naturaleza humana, es lo que dice el título. ¿Qué dice Alicia allí el título? Brevedad de nuestra existencia. Cuán breve es nuestra vida, amigos míos. Y Moisés recalca en esa oración algo muy grande en cuanto a la naturaleza humana por causa del pecado. Y leemos. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Claro, así es. Porque todos nuestros días, dice, declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, todo termina. Y el verso 10 agrega, Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿qué son esos días? Nada, ¿verdad? Moisés, desde la corte del faraón, desde su niñez había aprendido eso, mientras su mamá lo criaba y sus padres lo criaban. Él había entendido plenamente lo que había allí de tremenda, ¿qué diríamos?, rebelión contra el cielo, porque en Egipto solamente había eso, la idolatría reinaba en forma total. No pudieron cambiar la mente de aquel que llegó a amar a Dios sobre todas las cosas de esta vida. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos llegan a 80, más que somos, acabamos como un pensamiento en nuestra vida, no sirve absolutamente de nada. El ruego de Moisés, el ruego poderoso de Moisés que debería ser el ruego nuestro en el día de hoy, porque mientras estamos estudiando esto tenemos que orar a nuestro Padre Celestial para que esto que también Moisés oró se cumpla en nuestra vida en forma plena. Y leemos nuevamente el texto. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O sea, hay una enseñanza que Dios tiene que traer en nuestro ser. ¿Y cuál es esa enseñanza que Dios tiene que darnos? Es la enseñanza de llegar a amar a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Esa ley moral que Dios le entregó a Moisés allí en el monte Sinaí. Qué notable es que, por eso Moisés dice allí en la oración, enséñanos. En estos cortos días, enséñanos a contar nuestros días, estos poquitos días que tenemos, porque el Señor acortó la vida humana para que suframos menos. A causa del pecado, el pecado entró y vino la muerte. Pero Dios, a veces pensamos, no, ¿por qué vivimos tan pocos años? No, es que el Señor en su misericordia y en su amor, Él quiso que vivamos para siempre y acortó el sufrimiento humano. ¿Qué escogeremos? Le diremos al Señor, enséñanos a contar estos pocos días,
de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Dios quiere que esto sea así. Y que este sea el ruego nuestro en el día de hoy, mientras estudiamos lo que estamos viendo. Allí vemos un cuadro que es realmente dramático. ¿Por qué digo? Porque vemos a Adán y a Eva allí en momentos cuando cayeron en el pecado. Y el Señor los vistió ¿de qué? De las pieles de un cordero, como dice allí la palabra de Dios. Ya sabemos esto, conocemos, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ese corderito que habría de morir después de 4000 años que Adán y Eva habían pecado. Y la muerte llegó, como estamos viendo allí. Indudablemente enseguida llegó. Adán vivió 930 años y en el pecado, y esto quiero recalcarlo porque en el pecado Adán sufrió 930 años sufriendo al ver la desgracia de cómo se multiplicaba la maldición. Por eso el Señor acortó la vida del hombre después del diluvio. Ahora leemos allí en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, esta sentencia divina aún fue dada por amor de Dios. Nos parece raro, vemos un ataúd. ¿Por qué Dios es malo? Nos lleva a la muerte, nos lleva a enfermedades, finalmente o de una forma o de la otra nuestra vida se termina. Es corta nuestra vida, se pasa muy rápido. Con el sudor de tu rostro, Dios le dice ¿a quién? A Adán, ¿verdad? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. De manera que esa es nuestra existencia. Y si nosotros rechazamos a Dios, si no queremos ser amigos de Dios, si no queremos conversar con Dios, acuérdense que Moisés cuando en primer lugar ve la zarza que arde y no se consume, ¿qué hace? ¿Cuál es la indicación divina? Moisés, Moisés, quítate el calzado, porque la tierra en donde tú estás, tierra santa es. El Señor le habla así para que entendamos la santidad y la atmósfera del cielo. En esa atmósfera viviremos por los siglos sin fin de la eternidad. En esa atmósfera del cielo podremos volver al Edén restaurado, cuando el Señor cree todas las cosas nuevamente. Por lo tanto, debemos meditar grandemente en el día de hoy. Estamos realmente preparándonos para vivir en el nuevo Edén, en esa eternidad que se interrumpió por causa del pecado, pero que pronto tendremos, como vemos en el diagrama allí, la tendremos para siempre. Nunca más entrará el pecado en este universo. Cuán grande es poder tener esta esperanza. Pero claro, Jesús resucita a Moisés. Y es notable que Moisés podría haber llegado, allí lo vimos, al final de sus días recién, porque esa lámina que veíamos era el final de sus días. Pero ¿saben? Moisés vivió 120 años. Es notable cómo se divide la vida de Moisés. 40 años en el palacio, 40 años en Madián, para aprender a ser manso y humilde de corazón. Y entonces él clama a Dios, ora. Allí escribió el Pentateuco, allí escribió también el Génesis, por supuesto, del cual nos habla de la creación. Todo fue revelado por Dios, aquel Moisés, el varón de Dios. Pero notablemente Jesús ahora, al poco tiempo después, la Biblia no dice cuánto tiempo, el Señor lo saca del sepulcro. Y Satanás se enfurece, con toda su fuerza viene para impedir la resurrección de Moisés. Pero Cristo obra en forma poderosa. ¿Y qué leemos allí en Judas 9? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. En otras palabras, Jesús no perdió tiempo en discutir con Satanás. Él es eterno, Él es vida en sí mismo, y remitió simplemente a Satanás al día del juicio, cuando sea condenado para siempre y ardan las llamas del fuego eterno, cuando termine la desgracia del pecado, ¿verdad? Para siempre.
De manera que este texto es impresionante. Pero ¿saben cómo es Dios en el plan de salvación obrando? Porque Moisés mismo todavía tendría que obrar. El Señor saca del sepulcro a Moisés y lo lleva al cielo. Porque Moisés está en el cielo, ya vamos a ver, ahí vemos enseguidita en el monte de la transfiguración. Al final del ministerio de Cristo, recordemos que Jesús dejó una eternidad. Vino un mundo oscuro y vino en forma de hombre. Él es hombre y será hombre por la eternidad. Llevará las 40 señales de la cruz del Calvario, lo que costó nuestra redención y nuestra salvación. Tan amante es nuestro Padre Celestial, admirable en gran manera. En el texto leemos, ahí en San Marcos 9, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. En realidad, esos 3 discípulos tendrían que necesitaban ver esta experiencia, pasar por esta experiencia. Y dice allí 6 días, ya nos faltaba mucho para que el ministerio de Cristo terminase en este mundo. Los llevó hasta el monte, ¿verdad? Y allí se transfiguró. O sea, vieron el resplandor glorioso de Cristo. Ese compañero de todos los días. Cristo pacientemente los había acompañado día tras día. Pronto lo verían en la cruz del Calvario. Pero saben, amigos míos, el Señor quiere que entendamos que Él es nuestro amigo. Y será nuestro amigo por los siglos sin fin y una eternidad. Por eso el Señor podría haber enviado en ese día ¿a quién? A poderosos ángeles, los querubines más gloriosos que están en el trono de Dios. ¿Pero los envió? No. La Biblia dice claramente que Moisés y Elías fueron los que vinieron allí. Vamos a leer. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Bueno, la gloria del Eterno se veía. Y el versículo 4 agrega ahora lo que estábamos diciendo. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Moisés y Elías. Y yo pienso, ¿por qué? Porque ahora Cristo necesitaba, ¿y quién más que el hombre podía darle a Jesús ánimo? Hombres que habían vencido el pecado, hombres que por la fe en Cristo habían vencido ya la transgresión. El Señor los llevó al cielo. Y ahora ese Padre amante los envía sobre aquel monte de la transfiguración, mientras Cristo resplandecía. Y entonces aquellos lo animan. ¿Para qué? Porque sabían que la cruz del Calvario vendría. Y le dicen, Moisés, yo imagino el momento cuando le dice, Señor, tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios que me dijiste un día entre las llamas del fuego. Tú eres eterno, no te desanimes. Ahora te entregarás como para pagar la deuda que Adán causó, pero no te desanimes. Y Elías, otro gran profeta de Dios que tuvo el valor de cortarle la cabeza a 400 sacerdotes de Baal. Sin embargo, los dos animan a Jesús en el valor y en la entereza para que enfrentase a Satanás y lo venciera en el Gólgota cruel. Por eso vemos a Jesús allí en la pantalla. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos llevando la pesada cruz hacia el lugar de la ejecución. Sus espaldas sangraban. La corona de espinas también lastimaba sus sienes. Los soldados romanos habrían de crucificar a Jesús, causando inmenso dolor. Pero no fue el dolor ese lo que quitó la vida a Cristo, sino el pagar la deuda que Adán y Eva habían causado, la separación de Dios, porque Él entregó su vida. De paso, la Biblia habla claramente acerca de esto. Cristo exclamó y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió, dice la palabra de Dios. Se entregó a la muerte eterna, mi amado Salvador. Aquel que dio su vida para que yo pueda un día vivir para siempre. Por eso, también Dios nos habla en el día de hoy. ¿Y cómo nos habla? ¿Qué dice Alicia esta frase? Hijo mío, yo vencí la muerte. Bueno, hijo mío, yo vencí la muerte.
Cristo salió victorioso de la tumba, tal cual aún las profecías anunciaban. Cristo se aferró del poderoso Padre que tenemos en los cielos. Cristo ascendió a los cielos, está en el santuario celestial, intercediendo por nosotros. Y saben, había dos lugares en el santuario celestial. Un lugar que era más amplio, que abarcaba todo un año, mientras Israel aprendió esto porque Dios mismo le dio a Israel una maqueta del santuario celestial para que ellos entendiesen. Los sacerdotes allí todo un año iban acumulando los pecados del pueblo. Pero en un día, el día de la expiación, en el lugar santísimo, Cristo ahora expiaba o expiaría el pecado del hombre. El santuario terrenal fue figura del celestial. El apóstol Pablo nos dice esto. Y amigos míos, cuán grande es entender al amado Salvador que todavía intercede en la hora postrera, porque estamos viviendo en una hora muy difícil. Guerras por doquier. Tenemos que orar para olvidar este mundo de angustia. Tenemos que clamar a Dios para olvidarnos de este mundo tan desgraciado y triste. Oremos al Todopoderoso y aferrémonos a Él, escudriñemos la palabra de Dios. Y vuelvo a recalcar, oremos constantemente si queremos vencer en este tremendo conflicto. No estamos solos, Cristo nos habrá de acompañar constantemente. Cuando Él venga escoltado por millones de ángeles, pronto será. Las señales del fin lo dicen con toda claridad y podremos ver al amado Salvador viniendo en gloria y majestad en las nubes de los cielos. Y Él habrá de ordenar en la resurrección para que todos salgamos de la muerte a la vida, y desde el primer hombre hasta el último que hayamos sido fieles, que nos hayamos comunicado con Él a través de la oración, habremos de triunfar sobre la muerte, porque Él nos va a crear de nuevo, porque es eso la resurrección. Y ese ángel acompañante que hoy nos acompaña mientras estudiamos, aunque no lo vemos, porque si lo viésemos, caeríamos muertos instantáneamente. Allí dice el San Mateo capítulo 24, el verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Qué día grande será ese, mis amigos, ¿no les parece? Cuando ocurra eso ante nuestra vista, cuando nuestros ojos puedan contemplar la resurrección y cuando encontremos a nuestros seres amados. Por eso que tenemos que transmitir los links a todos nuestros amigos. Si aceptamos a Jesús, no podemos dejar de tener amor por el prójimo. ¿Acaso no dice eso la ley moral de Dios? La misma ley que Moisés recibió en ese día por la misericordia de Dios, el Señor le entregó esa ley después de 2500 años de pecado en este mundo. Y dice que tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿no es así? Ahora bien, tenemos que repartir esos links por todos lados. Pensemos, oremos a Dios para que Dios nos haga recordar a aquellos que están más lejos. Tenemos un celular en nuestras manos. Podemos repartir el mensaje por todas partes de la tierra. Hagámoslos mientras se acerca el día glorioso, cuando el ángel acompañante nos va a dar la bienvenida al lado de la tumba. Pero ¿saben? Habremos de levantarnos ya con células inmortales, porque el apóstol Pablo agrega esto. Y vamos a leer, Alicia, este texto tan hermoso en 1 Corintios 15, que dice así: Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es un texto triunfante. El apóstol se goza en mencionar esto. Es algo admirable. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra escrita, dice allí: sorbida es la muerte, ¿en qué? En victoria. Cristo venció la muerte. Ahora, ¿qué habremos de hacer en esta vida? ¿Vamos a desechar realmente la gracia infinita de Dios? Yo creo que en este momento en donde estamos estudiando la oración, hemos estudiado con Matías y con Mariano realmente esa lección tan hermosa, a través de lecciones digitales o a través del papel, como ya sabemos,
porque los que estamos más cerca podemos recurrir a un material realmente hermoso. Por eso, amigo mío, no importa el cargo que tú tengas. Días pasados yo escuché algo que me entristeció en gran manera, que aún algunas personas líderes religiosos, rechazaban el seminario y dicen: no, yo ya sé lo que es esto, no me importa. Eso significa realmente estar en la casa de Dios, si vamos a la iglesia, y rechazar, ¿no es cierto?, lo que es la gracia, no entender nada del plan de salvación. Por lo tanto, esas tumbas no se van a abrir hasta después de la resurrección, cuando seremos destruidos para siempre y juzgados en el juicio final, ¿verdad? Oh, amigos míos, seamos vestidos de la inmortalidad, tal cual estamos estudiando y viendo en esta pantalla maravillosa. Moisés hace un último ruego y vamos a concentrarnos en el último ruego de esta oración maravillosa. ¿Qué dice? Dice allí el texto 15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. ¿Saben, Moisés, cómo abarcaba este gran profeta de Dios, cómo abarcaba la totalidad del mensaje de la salvación, la totalidad de lo que significa realmente, lo que significa el pecado y lo que significa la grandeza del reino celestial? Ustedes vieron, un texto nomás lo narra todo. Alégranos conforme a los días en que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Por eso es que en el cielo vamos a ocupar el lugar más cercano de Jesús. Lo habremos de acompañar por los siglos sin fin de la eternidad. Los santos ángeles y los mundos que nunca cayeron habrán de observar este cuadro impresionante. ¿De qué? De hombres y mujeres que están cerca de Jesús, que lo acompañan. Cristo llevará para siempre, ya mencioné las señales de las 40 clavos del Gólgota, también la corona de espinas, o sea, las señales de la corona de espinas, pero ella tendrá una corona de gloria. Y nosotros también tendremos una corona de gloria. Él la ganó. Y saben, por los siglos de la eternidad será el tema de la redención, el que va a brillar. Cuando los mundos caídos vean a Cristo y a los redimidos cerca de Jesús, y mientras Él nos enseñe más del maravilloso universo que Dios creó, mis amigos. Días pasados yo leía acerca de una sonda que los hombres crearon y se está alejando en lo profundo del universo, y apenas alcanzan a captar algunas ondas del lejano y lejano universo, ese universo que no podemos entender. Pronto esas señales de radio ya no se van a escuchar más, las ondas, ¿verdad?, que vienen. Pero nosotros tenemos unas ondas más grandes para conversar con Dios. ¿Y cuáles son esas ondas? Hoy podemos orar al Todopoderoso. Hoy podemos acudir en las manos de aquel que nos amó de tal manera que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Ese día está muy cerca, muy cercano, está el día de Jehová de los ejércitos. Por eso, cuando el pueblo de Dios ora, todo es transformado. Escuchemos este coro, este cántico especial, mientras pensamos en nuestra vida de pecado y cómo podemos triunfar a través de nuestras plegarias, de nuestra oración. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad,
se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. Amigos míos, el apóstol Pablo tiene un texto muy corto. Escribiendo allí en su primera carta a los de Tesalónica, a los tesalonicenses, capítulo 5, el verso 17 dice: orad como sin cesar. Nuestra vida debe ser una vida de oración, toda nuestra vida. Entreguemos nuestra existencia a Él. Él puede librarnos de aflicciones y nos libra del peligro y de la muerte atroz. Él nos cuida constantemente. Ha enviado santos ángeles para que nos protejan y nos guarden en este mundo mientras luchamos entre el bien y el mal en forma tremenda y terrible, porque el pecado es pecado, amigos míos. Pero pronto llega la mañana, cuando habremos de habitar en la Jerusalén celestial, en un mundo nuevo. Este mundo será hecho otra vez y estaremos con Jesús para siempre. Nunca más habrá pecado. Vamos a orar al Todopoderoso. Vamos a clamar al Señor para que lleguemos a ese glorioso día y estemos con Cristo para siempre. Oremos, amigos míos. Padre amado, gracias por tu amor. Gracias por el plan de salvación. Gracias porque tú nos bendices constantemente. Ayúdanos a entender de que no somos nada en esta vida. Llévanos de tu mano para que podamos, Señor, de esta forma entender de que aunque hoy no te vemos, pronto te veremos. Cuando salgamos en el día de la resurrección, si estamos allí muertos, tú nos vas a dar la vida eterna. Gracias, Señor, por esta bendita esperanza y por lo que hemos hoy recalcado en esta lección número 7 de tanto valor. Úngenos con tu Espíritu para que nuestra vida sea una vida de oración. Bendice a mis amigos que están delante de la pantalla y juntos, así, podamos acercarnos a ti en cada mañana, en cada tarde y en cada noche. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesús. Amén.